Señor Javier Elaje nos está acompañando también en nuestros estudios de NTN 24 en Nueva York. Usted como director jurídico internacional de Human Rights Foundation, ¿usted cree posible que en este momento se dé un diálogo entre oposición y oficialismo? Y se lo pregunto teniendo en cuenta no solo la reunión que mañana va a sostener la oposición para definir su agenda legislativa, la que tendrá desde el próximo 5 de enero, sino también teniendo en cuenta esas declaraciones tan desafiantes de Nicolás Maduro de las últimas horas. Yo creo que la oposición va a tener un trabajo duro en la Asamblea Nacional, pero a la vez como una oposición democrática, como una concertación democrática, como una unidad de toda la fuerza de democracia del país, tiene que ser firme en llevar a Venezuela, en la medida de sus posibilidades, hacia una transición a la democracia plena, como la hubo bajo el Chile de Pinochet. Si bien obviamente Venezuela nunca fue una dictadura completa, siempre se mantuvo como un autoritarismo competitivo, donde todavía habían elecciones que no son ni libres ni justas, pero donde la oposición puede participar, a diferencia del Chile de Pinochet, donde no participaba la oposición hasta recién en ese plebiscito. Tiene que tener esa misma claridad de que su agenda tiene que ser democrática. Entonces, aspectos importantes de esa agenda tienen que ser la ley de amnistía, con la cual se liberen a todos los presos políticos, especialmente a los líderes de todo ese pueblo venezolano que ha estado opuesto al autoritarismo del chavismo, y entre ellos, por ejemplo, Leopoldo López, prisionero de conciencia, Antonio Ledesma, los procesos abiertos contra María Corina Machado, todos esos se tienen que anular, y eso se puede lograr con una ley de amnistía impulsada por la Asamblea Nacional. Y en otros aspectos, como los aspectos económicos, a través de decretos, leyes y otros instrumentos jurídicos de esa asamblea chavista, es que se dieron leyes como la famosa ley para el control de las ganancias, los costos y los precios y la defensa de la familia venezolana, que lo que esa ley hizo fue, por capricho del gobierno, se impusieron precios mínimos para la mayoría de los productos de la canasta familiar del día a día, del consumo diario, y lo que eso provocó es todo el desabastecimiento atroz que padece el pueblo venezolano desde hace ya más de un año, de 2 años de hecho, y que lo sufre principalmente la gente más pobre de ese país. Esas son medidas que las puede revertir con claridad y una agenda democrática y en favor de los derechos individuales la nueva Asamblea Nacional. Señor Javier Elaje, al comienzo del programa hablábamos de una declaración en específico donde Nicolás Maduro dijo que esa crisis política que según él va a desencadenar el triunfo de la oposición o esas mayorías que logró la disidencia en la Asamblea venezolana va a desencadenar una crisis en toda la región, va a afectar a toda la región del continente americano. ¿Usted qué opina de esas declaraciones? Mire, me parece descabellado, ¿no? Porque el rol que jugó Venezuela en toda la región no ha sido más que un rol, pero muy pernicioso para los derechos humanos y para la democracia. En el año 2001, cuando Venezuela, el gobierno chavista apenas tenía 2 años en el gobierno y todavía no había mostrado los colmillos autoritarios, en ese año se aprobó todo el continente americano, 34 democracias, excluida Cuba, por supuesto, que es una dictadura que tiene 56 años en el poder, se aprobó la Carta Democrática Interamericana y se dijo nunca más volvemos a los gobiernos autoritarios, nunca más volvemos al fujimorismo autoritario que cerró el parlamento opositor, nunca más volvemos a la dictadura de los 70 y no volvemos a las dictaduras comunistas tampoco, como la hubo en Nicaragua en su momento y como la hay todavía en Cuba. Ese era el clima latinoamericano en el 2001 y gracias en gran medida al gobierno autoritario de Hugo Chávez, que tenía una billetera gigante con el dinero del pueblo venezolano, de sus recursos naturales, lo regaló y promovió líderes autoritarios competitivos, es decir, no dictatoriales completamente, pero autoritarios competitivos en Bolivia, en Nicaragua, en Ecuador, y perdió elecciones, por suerte, en México, perdió, y a pesar de haber apoyado al líder peruano, él se mantuvo, sin embargo, siendo democrático, pero trató de financiar en lo más posible el autoritarismo. Y ni qué se diga el autoritarismo cubano. A Cuba le dio un ala de vida que solamente le había dado antes la Unión Soviética y permitió que la dictadura cubana se vuelva más fuerte y pueda reprimir de manera más eficiente todavía a sus ciudadanos.
venezolano. Entonces, no ha jugado ningún rol positivo Maduro, de manera que, al contrario, la caída de este régimen venezolano, la transición de este régimen autoritario a una democracia, lo que va a traer son buenas noticias para toda América Latina, al contrario de lo que afirma él, ¿no? Pues Olaje, vamos a hablar precisamente sobre eso en este informe que hemos preparado.